Esta reflexión nació a partir de una situación de haber recibido hace algunos días por las redes sociales una crítica hacia los cristianos. La persona básicamente decía que él era ateo y que él se había condenado la guerra en la Franja de Gaza y que nosotros los cristianos no lo habíamos hecho. Por lo tanto, según él, daba igual ser cristiano que ateo. En primer lugar, quiero que sepa que personalmente oro varias veces a la semana por nuestros hermanos que están viviendo en lugares donde hay guerra, y oro, poniendo en las manos de Dios esta situación, y lógicamente lo hago, porque no estoy de acuerdo con la guerra. También quiero que sepa que nuestra Iglesia Cristiana Católica hace mucho para contrarrestar este problema. Entonces es una falacia de generalización apresurada en la que usted está cayendo, porque llega a la conclusión de que no condenamos la guerra y con los datos y ejemplos que le voy a brindar, le voy a demostrar que está equivocado. En Internet están los vídeos de nuestro Papa actual, donde ha hablado y ha llamado la atención al mundo para que esto termine. No solo ha hablado una vez, sino varias veces, en la audiencia general de los miércoles y en otros espacios. En las parroquias oramos y en muchas se hacen recolección de ayudas materiales para estas personas que están sufriendo. El solo hecho que sacerdotes como Gabriel Romanelli y Carlos Ferrero, y algunas religiosas, que están en la Franja de Gaza, no hayan salido sino hayan decidido quedarse para acompañar y socorrer a la comunidad, para nosotros es un ejemplo concreto de que los cristianos estamos haciendo más que usted, que se conforma solo con condenar la guerra. Además, muchos cristianos están llevando alimentos, dando comida, y están arriesgando la vida por ellos, que es algo que no se compara con lo que usted hace, puesto que, en su reflexión, se limita a decir que ha condenado la violencia en esta parte del mundo. Bueno, con lo que he dicho puedo afirmar que nosotros como Iglesia Cristiana Católica no nos hemos quedado simplemente en condenar, hemos pasado a las obras. Todo esto que he dicho lo encuentro en las páginas oficiales de Vaticano, en la página de Cáritas Internacional, Aciprensa, EBN, Esne Sembrador, ABC Nues Mundo. El Vaticano también ha enviado ayuda económica, pero nosotros los cristianos no publicamos lo que hacemos, porque tratamos de vivir el Evangelio, de no esperar el premio del mundo, sino esperamos la recompensa de Dios cuando venga la resurrección de los muertos. Usted comienza diciendo que no es cristiano sino ateo. Yo le digo, con amor y misericordia, que usted no es cristiano ni mucho menos ateo, puesto que los ateos no existen. Esto fue lo que afirmó un gran sabio. El hombre no puede vivir sin arrodillarse. Si rechaza a Dios, se arrodilla ante un ídolo. No hay ateos sino idólatras, afirmó Fyodor Dostoyevsky. Siempre me ha pasado que cuando una persona me dice que es atea trato de ver un poco su realidad, en que está cimentada o centrada su vida. Y créanme que siempre me encuentro en que su vida está postrada ante una ideología, está postrada ante un vicio o adicción, ante el odio, ante dolor causado por los padres o un familiar, ante deseo de tener cada día más bienes materiales, ante el dinero, ante el poder, ante X tipo de música, ante la brujería, hechicería, juegos satánicos, ante un actor de cine, ante un jugador de fútbol, etc. Es muy importante entender que la cuestión no es que los que se definen ateos no crean en Dios, ni tengan a un Dios. La cuestión es que creemos y tenemos un Dios diferente, y por esa razón, yo creo en Jesucristo, le sirvo a Jesucristo, me postro ante Jesucristo, me acuesto y me levanto pensando en Jesucristo, mientras que el que se dice ateo hace todo esto con el dinero, con el vicio, adicción, en fin, con cualquier Dios ante el cual esté postrado. Por esa razón es que el problema está en que los que se autodenominan ateos, en realidad debería llamarse antiteos, porque no es que ellos estén convencidos de que Dios no exista. Es más, ni siquiera tienen una sola prueba de la inexistencia de Dios. Lo que pasa es que, por el estilo de vida que llevan, no les conviene tener un Dios bueno que exija ser bueno y por eso los que quieren dejarse llevar por sus pasiones luchan por eliminar cualquier noticia o evidencia que pueda sostener la existencia de Dios. El filósofo alemán Max Scheler decía, el hombre o cree en Dios o se crea un ídolo. Los que afirman que Dios no existe simplemente están haciendo alarde de su ignorancia porque hoy la ciencia acepta y habla de la existencia de Dios. El científico Albert Einstein afirmaba, yo considero la comprensibilidad del mundo como un milagro o un eterno misterio, porque a priori debería esperarse un mundo caótico, que no pudiera en modo alguno ser comprendido por el pensamiento. Johannes Kepler decía, el día vendrá en que podremos leer a Dios en el libro de la naturaleza con la misma claridad con que lo leemos en las Sagradas Escrituras, y contemplar gozosos la armonía de ambas revelaciones. Para ampliar más el tema, se puede consultar los escritos de Pascual Jordan, Carlo Rubbia, Arthur Stanley Eaton y Max Planck. Según esto podemos decir,
que negar la existencia de Dios es ilógico y desde estos grandes científicos irracional y anticientífico. Además, hoy en día ha cambiado la situación, porque antes muchos se mofaban y aceptaban ingenuamente que creer en Dios era cuestión de tontos, porque la religión era el opio del pueblo como lo afirmaba Karl Marx. Hoy en día, es lo contrario, está demostrado que son los tontos los que no creen en Dios. Puede buscar en Internet o en libros y existe una lista de muchos científicos creyentes, por tanto, convencidos de la existencia de Dios. A continuación, voy a mencionar algunos ejemplos. 1. Erwin Schrödinger, 1887 a 1961. Físico austriaco. Católico. Premio Nobel de Física en 1933 por desarrollar su ecuación sobre mecánica cuántica. 2. Louis Pasteur, 1822-1895. Químico y bacteriólogo francés. Católico. Fue el pionero de la microbiología moderna y desarrolló la vacuna contra la rabia. 3. Georges Lemaitre, 1894 a 1966. Físico y astrónomo belga. Sacerdote católico. Propuso la teoría de la expansión del universo y la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. 4. Jérôme Lejeune, 1926 a 1994. Médico francés. Católico, está en proceso de beatificación. Es considerado el padre de la genética moderna. 5. Gregor Mendel, 1822 a 1884. Naturalista austriaco. Sacerdote católico. Es considerado el padre de la genética. En 1865 formuló las leyes de Mendel sobre la transmisión de la herencia genética. 6. Nikola Tesla, 1856 a 1943. Ingeniero y físico serbio nacionalizado estadounidense. Cristiano ortodoxo. Fue el inventor del uso actual de la energía eléctrica por corriente alterna. 7. Alexander Fleming, 1881 a 1955. Científico británico. Católico. Premio Nobel de Medicina en 1945 por descubrir la penicilina. Como si fuera poco, en este momento a nivel mundial John On Kim es la persona con el coeficiente intelectual más alto del mundo. Ha reventado las redes sociales hablando de Jesús como Dios y como camino de salvación. El coeficiente intelectual, 276, de este surcoreano supera mentes brillantes como la del gran científico Albert Einstein, de quien se dice que su coeficiente intelectual era de 170. También actualmente hay científicos sacerdotes como el padre Manuel Carreira, que es doctor en física y, por lo tanto, son ejemplos claros que nos demuestran lo mucho que ha cambiado el mundo y la sociedad desde Karl Marx hasta nuestros días. En la reflexión al final la persona hacía esta pregunta. Si eres cristiano y no condenas la masacre de Gaza, ¿qué haces llamándote cristiano? Yo le respondo, usted está reduciendo el cristiano a algo que no es, en el buen sentido de la palabra. En la Biblia, o en la doctrina no existe algo que diga, el cristiano es aquel que condena la guerra o condena la guerra en Gaza. También, es bueno que tenga en cuenta que eso de condenar la guerra lo puede hacer cualquier persona, independientemente de que profese o no algún tipo de religión. Para ser más claro en lo que estoy diciendo, el cristiano es el que lee la Biblia, el cristiano es el que va al templo a la celebración, el cristiano es el que se confiesa, el cristiano es el que hace el Santo Rosario, el cristiano es el que hace y practica los sacramentos, el cristiano es el que vive los mandamientos, el cristiano es el que escucha la música de Dios, el cristiano es el que perdona, el cristiano es el que corrige con amor, el cristiano es el que tiene temor de Dios en su corazón, el cristiano es el que da con amor sin esperar nada a cambio, el cristiano es el que se esfuerza cada día para no perder la santidad, el cristiano es el que vive para hacer la voluntad de Dios, el cristiano finalmente es el que vive según Cristo su Dios. Pensar que el cristiano es aquel que condena la guerra es tan ingenuo como llegar a pensar que un computador es computador y es bueno, porque está limpio y se ve nuevo por fuera. Y resulta que el computador es bueno, porque tiene una buena memoria RAM, porque tiene un sistema operativo actualizado, porque tiene un disco duro SSD, es bueno porque tiene un procesador moderno y actual, porque tiene los últimos controladores, es bueno porque tiene la mejor cámara, es bueno porque tiene un buen sonido, es bueno porque tiene la mejor tarjeta madre del mercado. Por tanto, decir que el computador es malo o bueno, porque por fuera está sucio o limpio es el peor de los errores, porque, al fin y al cabo, esto es lo que menos importa. En la reflexión está muy claro que hay un ataque contra la única Iglesia de Cristo,
porque estoy completamente seguro de que no será capaz de decir eso mismo en relación con aquellos grupos que son violentos o hacer comentarios así, hacia otros grupos religiosos. También, esa posición responde a un plan de la oscuridad que está luchando por hacer que lo bueno sea malo y lo malo sea bueno. En esa posición se percibe un afán de seguir hundiendo la sociedad en el abismo del relativismo y la confusión, con el fin de hacer que las almas se pierdan en las sombras de muerte y no acojan la salvación. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si te ayudó el vídeo, dale un me gusta, suscríbete al canal y compártelo con otros, porque así también ayudamos a evangelizar. Es una información que le puede servir a muchos cristianos de fe, que tienen un amigo o un familiar que se define ateo y ellos no saben qué decir o cómo manejar esta situación. Dios te bendiga y te guarde. Si Dios lo permite, nos encontraremos en el próximo vídeo. Hasta una próxima ocasión.